Bienvenidos a este directo de Sextime donde vamos a hablar sobre el sexo tradicional y el sexo de la nueva era, o el sexo moderno, o el sexo de hoy en día que estamos viendo y que nos está causando tanta curiosidad y bueno, está dando mucho de qué hablar. Hoy vamos a compartir un poco sobre eso, pero quiero preguntarles antes de arrancar, ¿cómo vivieron el momento donde el Instagram no funcionaba? Eso fue doloroso. Empecé a ver un montón de personas que estaban un poco asustadas con esto. De hecho, hasta el Facebook empezó a fallar y no sé si a ustedes les falló, a mí no me dejaba entrar. Entonces, bueno, fue muy gracioso porque la verdad es que la gente se empieza a poner nerviosa cuando estas cosas pasan. Y es que yo creo que hoy en día, si las redes sociales colapsan, ¿qué va a ser de nosotros? Yo creo que el mundo dejará de ser lo que es y lo que conocemos. ¿Cómo pasarás el día sin ver tantas cosas en las redes sociales? No sé, me hace pensar mucho, pero bueno, hoy vamos a hablar es de sexo. Así que así empezamos este mes de marzo. Como saben, estas sesiones que tenemos, estas charlas son todos los martes a las 2 de la tarde hora de Colombia. Las estoy transmitiendo en mi grupo privado de Hablando de Sexo Sin Censura y por el canal de Instagram también. Luego estaré compartiendo el video en YouTube por si lo quieren compartir con amigos, familiares, por si quieren ver la repetición, por si les es más fácil por allí, pues bueno, lo van a tener en YouTube también. Y hago un artículo que publico en Hablando de Sexo donde comparto más información sobre el tema. Entonces, si les interesa, pues estar pendientes de estos canales que por allí encontrarán información. Dicho esto, pues bueno, espero que me escuchen bien las personas que están por aquí. A veces pues tengo problemas de sonido. Creo que de momento está bien, esperemos que así sea. Si no, cualquier cosa me dicen. ¿Listo? Bueno, si no me escuchan, ¿qué me van a decir? No. Bueno, vamos a hablar de esto del sexo tradicional versus el sexo de la nueva era. Ese es el tema de hoy. Y lo vamos a empezar con, pues, separarlos, ¿no? ¿Qué es uno y qué es el otro? O cómo lo entendemos, o bueno, al menos cómo lo entiendo yo. ¿Listo? Tal vez tú lo entiendas de otra manera, lo estés viviendo, lo estés viendo de otra forma. Me gustaría también saberlo. Si quieres comentar cuando veas este video, pues sería genial porque así también pues, nos permite que entre todos aprendamos, porque aquí yo no me las sé todas, yo también estoy aprendiendo en este camino y bueno, hay cosas que se me escapan. Entonces, pues ya sabes que puedes comentar, compartir y aquí aprendemos juntos. Bien, el sexo tradicional, el sexo que pues todos hemos conocido, que todos hemos experimentado, bueno, si somos mayores y ya empezamos nuestra vida sexual, o bueno, hay personas mayores que todavía no la han empezado, pero que saben un poco de qué estamos hablando porque lo vieron en la escuela, en el colegio, o sus padres lo vieron en un libro o lo ven en estos canales educativos donde hablamos de sexualidad. Entonces se dice que tenemos un ciclo, ¿no? Hay unas etapas en el tema de la sexualidad y en el tema del sexo. Esas etapas es el deseo, la excitación, luego viene la meseta, el orgasmo y luego lo que se conoce como la resolución, ¿sí? Sí, creo que ese es el nombre, ¿no? El tiempo de descanso, donde ya todo vuelve a la normalidad. Entonces, cada una de esas etapas tiene unas características pues muy definidas y tiene unos tiempos, ¿no? Entonces, se dice que, por ejemplo, en el deseo podemos estar pues prácticamente todo el día. Tú todo el día estás pensando o estás planeando, estás deseando, estás fantaseando, estás en ese estado de me gustaría, ¿no? Quiero estar o tener intimidad con una persona. Entonces, estás en un estado de deseo. ¿Listo? Algunas personas requieren un poco más de trabajo allí porque les cuesta pensar en fantasías, por ejemplo, o les cuesta expresar o sentir deseo. A veces pasa eso, por la razón que sea, porque hay mucho estrés, porque, pues bueno, por situaciones externas. Entonces, bueno, esa es la primera etapa, la del deseo. Luego viene la parte de la excitación, que es cuando ya nuestro cuerpo empieza a sentir ese deseo que empieza en nuestra mente a sentirse en otras partes. Entonces, pues bueno, no sé, nos excitamos porque ya olemos algo, porque ya nos dicen algo, porque ya nos ponemos en ese estado, ¿no? Cada uno vive la excitación de una manera, pero se dice que el cuerpo, pues, varía en diferentes, tiene diferentes facetas, ¿no? O etapas, más bien.
que es que pues el corazón empieza a latir más rápido, que empezamos a liberar ciertas hormonas que lo que hacen es hacer que las personas que están a nuestro alrededor pues se sientan de cierta manera. Eso yo nunca lo he visto. ¿Listo? Dicen que está por ahí, bueno, y de pronto cuando tú estás en la intimidad lo puedes sentir con tu pareja, pero pues no sé, que esté en un cuarto, alguien se excite y yo me excite por esa persona, eso nunca me ha pasado. ¿Listo? Si a ti te ha pasado, si lo has visto, si lo has vivido, pues bueno, de pronto se da. ¿Listo? Yo creo que es más el entorno el que lo lleva a eso. Cuando estás en un lugar, estás pues en una terapia, sí, eso sí, en esa parte sí tal vez lo he vivido, pero de resto, en una reunión, por ejemplo, o bailando o reunido con amigos, que alguien se excite y eso nunca lo he visto. Pero bueno, se dice pues que allí hay una liberación de feromonas y que eso pues puede activar el deseo de otras personas. Ya me contarás tú si lo has experimentado. Luego tenemos una etapa que es la meseta. En esa etapa es donde viene ya lo que sería la penetración. ¿Listo? La etapa donde ya vamos a consumar todo ese deseo que se ha ido construyendo, toda esa excitación, y lo llevamos a un punto donde hay un encuentro íntimo. ¿Sí? Normalmente ese encuentro pues termina en una penetración, luego pasaremos al orgasmo, que es ya la liberación de toda esa tensión que se ha ido acumulando, de toda esa excitación, de todos esos cambios en nuestro cuerpo. Tenemos el orgasmo y luego ya viene la resolución, que es donde todo vuelve a la normalidad. Nos calmamos, el cuerpo vuelve a tranquilizarse porque, pues como hemos visto, estamos agitados, la respiración cambia, el corazón se pone a latir de otra manera. Entonces, bueno, sí, nos empezamos a lubricar, por ejemplo, las mujeres, el hombre, pues su pene se pone erecto, todo ese tipo de cosas. Ya cuando viene la resolución, pues ya todo vuelve a la normalidad. ¿Listo? Al hombre se le baja la erección, la mujer deja de lubricar. Ya de hecho algunas mujeres, por ejemplo, volver a pensar en la penetración ahí mismo pues no es posible, para otras no hay ningún problema, pero pues eso ya es una cosa de cada cuerpo. Igual el hombre pues se le baja la erección, entonces eso hace que luego arrancar pues bueno, requiera su tiempo, y ahí hablan de un tiempo refractario y no sé qué. Pues bueno, es porque todo vuelve a la normalidad y hay que volver a arrancar para que esa rueda vuelva y gire. De eso se trata el sexo tradicional, el que todos conocemos y el que hemos experimentado, por ejemplo, si hemos vivido una experiencia de sexo rápido, ¿no? El famoso quickie, o aquí te pillo y aquí te mato, aquí, sí, ese tipo de sexo donde no aguantas y ahí vas, pues ese vive esas etapas al 100. Normalmente estas etapas pues tienen una duración. Un encuentro sexual puede durar de 5 minutos a 2 horas, eso depende, pero en el tradicional se supone que ese encuentro pues es tradicionalmente de 15 a 20 minutos como mucho. Pero en el de la nueva era, en el otro que estamos hablando, pues podemos hablar de encuentros íntimos de muchísimo más tiempo. ¿Por qué? Y aquí es donde viene la diferencia y lo interesante de este tema. En el sexo de la nueva era hablamos de un encuentro donde esa parte del deseo, la excitación, la meseta, el orgasmo se expanden un poco más. ¿Sí? No es como en los rapiditos o en el sexo tradicional que tú vas, puede que en el deseo, en la excitación te demores un poquito, pero luego cuando llegas a la meseta, llegas al orgasmo, ya todo se acaba. Mientras que en el otro tipo, lo que se busca es expandir mucho más esos momentos, y también se busca que no todo se centre en los genitales. ¿Sí? Normalmente en el sexo tradicional vamos muy a saco allí, ¿no? A tocar, a penetrar, a hacer que eyacule, sí, ese tipo de cosas. Mientras que en el otro lo que buscamos es expandir el deseo, no solamente a los genitales, sino a otras áreas, a otras partes. Entonces buscamos, no sé, que se expanda el corazón, buscamos que sintamos muchísimo más, que la mente vuele mucho más, que se sienta incluso después en la parte de la resolución, que tú dures horas todavía en ese estado de excitación y de gozo que estás cuando estás en un encuentro íntimo. Eso se puede lograr, eso es un mito, ¿no? Porque hay mucha gente que te dice, no, pero, ¿qué me estás contando? Además, imagínate, por ejemplo, si tú te pones a pensar, no, pues voy a tener relaciones con mi pareja 2 horas. Oh, por Dios, ¿qué es todo eso? O sea, ¿qué hago yo en todo ese tiempo? Entonces, mucha gente, pues bueno, primero no tenemos tiempo para dedicarle todo ese rato a un encuentro íntimo. Entonces, no, pues los hijos, la familia, los compromisos, el trabajo, sí, un montón de cosas. Entonces, dedicarle 2 horas, ¿sí? Como mínimo. O 1 hora, bueno, incluso hasta media hora a veces es un problema. Entonces, imagínate,
Para muchas personas eso es inconcebible a veces, ¿no? Porque es como no. O sea, no tengo tiempo para uno rapidito, ahorita para uno que dure todo eso, pues peor aún. Pero ¿qué pasa? Cuando llegamos a una etapa de la relación o cuando llegamos a una etapa de la vida incluso, pues nos cansa. Estamos cansados de lo mismo, estamos cansados de que todo sea lo mismo, ¿sí? Listo, te dio deseo, tuviste tu excitación, llegamos, penetramos, tocamos, hicimos, chao, se acabó. Entonces, pues llega un momento donde tú te cansas de eso también, ¿sí? Entonces, por eso muchas relaciones buscan salidas en otros lugares, ¿sí? Ya sea pues un amante, otras actividades que no necesariamente tienen que involucrar el sexo. A veces simplemente es, pues necesito desfogarme toda esa energía de otra manera. Entonces practico un deporte, me reúno con amigos y juego, hago ciertas actividades, listo. Porque de alguna manera todavía estoy con mucha energía, porque al fin y al cabo un encuentro íntimo requiere mucha energía y gasta mucha energía también. Entonces, es interesante evaluar, pues, a ti qué te gusta. O sea, yo no estoy en contra ni del uno ni del otro, ni estoy a favor, ni promulgo más uno que otro, porque creo que cada uno de nosotros debe descubrir su propio camino y debe descubrir cómo le gustaría o cómo le gusta vivir su sexualidad, porque eso es algo totalmente personal. ¿Listo? Es algo que tú decides y que tú decides también cómo explorarlo. Y cuando estás en una relación, pues con tu pareja, lo gestionan, lo hablan y llegan a acuerdos para vivirla como quieren vivirla. Entonces, pues sea que te guste de una manera u otra, lo importante es que sepas una cosa. Ese famoso sexo de la nueva era no es nueva. Sí, o sea, hablamos de ello como si fuera, no, esto se lo inventaron ahorita. Un par de personas llegaron y ¡pum! Se lo inventaron. No, eso es una sexualidad que ha existido de siglos y de muchísimo tiempo, ¿sí? El tantra, el taoísmo, todo eso es algo que no es de ahora. ¿Qué pasa? Que ahorita, gracias a las redes sociales, gracias al internet, gracias a que se han impreso muchos libros, pues obviamente hay mucha más información y tenemos mucho más conocimiento y hay personas que dan cursos, dan talleres, dan charlas y te puedes informar sobre esto, pero esto no es algo nuevo. Entonces, claro, le llaman nueva era y yo me pregunto, pero de nuevo esto no tiene nada. O sea, nuevo para uno, claro, cuando tú no conoces algo y lo ves por primera vez, pues es nuevo. Sí, tú estás ahí aprendiendo y es como que, vale, esto es nuevo, pero luego investigas y mierda, esto existe de toda la vida. Entonces, pues, ¿por qué yo no lo sabía? Bueno, porque esto no lo enseñan en el colegio. En el colegio, bueno, no nos enseñan nada de sexo realmente. Nos enseñan a cuidarnos y nos enseñan a tenerle miedo. Porque, ojo, puedes quedar embarazada. Ojo, puedes adquirir una infección de transmisión sexual. O sea, eso es lo que nos dicen en el colegio, pero no nos dicen el placer, el desfogue, el autoconocimiento que puedes adquirir allí, el disfrute de estar con otra persona, ¿no? Entonces, claro, con ese miedo, pues, ¿quién quiere probarlo? O sea, ¿quién quiere, pues, que le enseñen más cosas? O sea, ¿qué nos pueden enseñar ahí? A utilizar un preservativo y ya. A que las pastillas hay que tomarla tanto tiempo y ya, pero realmente no hay una educación con respecto a este tema, entonces por eso hay tanta desinformación. Pero si desde el colegio nos enseñaran, no sé, por ejemplo, a las mujeres, a los ejercicios de Kegel, los ejercicios del suelo pélvico, o sea, eso es súper importante, pero ¿cuándo nos lo enseñan? Cuando hemos tenido un hijo y hemos tenido un prolapso o hemos tenido una enfermedad por allí, ahí sí nos dicen, no, haz ejercicios porque tienes que fortalecer, pero ¿por qué no nos lo dicen antes? ¿Por qué no lo aprendemos mucho antes cuando estamos bien? ¿Por qué tenemos que estar mal para saber estas cosas? ¿Por qué tenemos que haber tenido un hijo para saber que, hombre, hay que fortalecer esa zona porque quedó muy débil? Porque, ¿sí? A mí eso me parece absurdo. Con los hombres también, el tema del autocuidado, ¿sí? Claro, como ellos lo tienen ahí tan facilito, pues no, todo es breve. Y eso no es así. Entonces, esto de lo nuevo, de la nueva era, pues realmente no es tan nuevo. O sea, ¿qué es lo interesante aquí? Que estamos hablando más de esto. Y de hecho este tema yo lo traje para estas charlas porque me lo propusieron en el grupo de Telegram que tengo. Alguien lo propuso y me pareció fascinante que ya queramos expandir estos temas, que ya preguntemos, que ya realmente nos pongamos en la tarea de
bueno, esto es interesante, o sea, el tema de los masajes, el tema de explorar el cuerpo de otra manera, el tema de no enfocarnos solamente en la penetración, que a veces es tan agotadora y tan aburrida, porque sí, claro, la penetración, esa sensación, sí, chévere, pero cuando tú llevas, no sé, 20 años con la misma persona, 20 años las mismas posturas, 20 años, ya lo han probado todo, por ejemplo, han hecho locuras, entonces llega un momento donde, bueno, ¿ahorita qué? Y ahorita hay un montón de cosas que podemos hacer. Podemos hacer talleres juntos, aprender a hacer masajes diferentes, podemos aprender posturas que ya sabíamos, pero que podemos explorar de otra manera, ¿sí? Entonces, pues está bien que hablemos de estos temas y yo por eso siempre quiero preguntarles y quiero que ustedes me cuenten qué tema les interesa, porque cuando ustedes tienen esas curiosidades, cuando ustedes leen algo y dicen, mira, me gustaría hablarlo, pues que sepan que aquí tienen una comunidad para eso. O sea, me tienen a mí, pero también hay otras personas que les puede llamar la atención. Así como puede que tú propongas un tema y nadie te siga porque pues no les interesa, porque les da vergüenza. Eso también es algo que no podemos olvidar. Estamos en un grupo, somos diferentes personas y hay gente que le da vergüenza hablar de ciertos temas todavía o que simplemente observan y vale, yo me quedo calladita. Y me llegan muchos mensajes privados y me da mucha risa porque a veces digo, bueno, la gente pensará que el grupo no se mueve. Y yo llevo con el grupo ya desde el 2017, creé el primer grupo, y siempre hay movimiento, porque ahí me escriben mucho por privado, personas que les cuesta hablar en público o que les da vergüenza a veces, ¿no? Y yo eso lo entiendo y lo respeto. Yo nunca obligo a nadie a que, mira, lo tienes que decir en público. No. ¿Por qué? Porque somos, pues cada uno de nosotros es como es. Y yo entiendo que tengas tus reparos, que no te guste, que te cueste, que incluso no te sientas cómodo, pero igual si te sientes cómodo hablando conmigo o hablando con otra persona, pues eso es importante, porque hay que hablar más de estos temas, hay que aprender, porque si no, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que puedes pasar del sexo tradicional de toda la vida, ¿no? Donde estás, pasas por las diferentes etapas y ya a un sexo que puede durar muchísimo más y que puede expandir incluso tu mente y tu visión. Entonces, pues bueno, ¿esto cómo lo descubro? Pues en este tipo de conversaciones, cuando te permites hablar de ello, cuando te permites explorarlo. ¿Listo? Entonces no tengas miedo de preguntar, no tengas miedo de proponer, que lo peor que puede pasar es que, mira, ese tema no es interesante, oye, de ese tema ya hemos hablado. Entonces, escúchate, yo a veces lo que hago es eso, cuando me proponen un tema que ya he hablado mucho, que ya he hecho un taller, ¿sí? Porque como sabes, en comunidad fluyendo.com yo tengo muchos talleres, he hecho más de 50 talleres que son de pago a un precio muy económico. Tú allí puedes tenerlos todos también si estás en la membresía. Entonces hay muchísimo material y es verdad que a veces, pues bueno, hay temas que ya he explorado demasiado a fondo. Entonces, pues bueno, los hablamos un poco y ya luego si quieres profundizar, pues ahí tienes el taller y puedes complementar más la información. A lo que voy con esto es que hay que hablar más de esto, ¿sí? Porque si no, nos vamos a quedar con lo mismo, con lo que ya conocemos, con lo que ya se dice, con lo que ya escucho, pero ¿y qué pienso yo de ello? O sea, ¿cómo lo integro en mi vida? ¿Cómo lo exploro? Ahorita estamos hablando, por ejemplo, del sexo de la nueva era. Entonces, yo te he dicho un poco cómo es, ¿sí? No te he dado una clase magistral sobre el tema porque eso no es, estos espacios no es para eso, pero sí hemos hablado de ello. Entonces, ya con esta información, tú puedes investigar un poco más o ya puedes hacerte preguntas de, vale, a mí me interesaría. O sea, estoy aburrida con el sexo tradicional. O sea, ¿realmente es tan malo? Sí, porque es que a veces te dicen también como que, ay, no, todavía estás con eso. Y tú como que, ¿pero qué pasa? O sea, no es algo malo. Sí, no está mal que tú vivas tu sexualidad de esa manera porque estás en una etapa de tu vida donde es así. O sea, y eso son etapas también, lo que yo les decía antes. Al principio siempre estamos como pues con las ganas de explorar, entonces lo queremos explorar todo, queremos hacer también todo muy rápido, porque estamos en esa etapa. Pero a medida que vamos creciendo, a medida que vamos viviendo también otras experiencias, nos damos cuenta de que, no sé, de pronto lo quiero más lento, de pronto quiero experimentar esto otro, de pronto quiero abrir mi mente y hacer un taller con mi pareja, hacer un masaje, hacer una clase, hacer un montón de cosas, entonces también está bien, ¿listo? No tengas miedo y no tengas vergüenza porque apenas te esté dando curiosidad ahorita, ¿no? Sí, a veces este es el momento. Quizás antes no tuviste tiempo, quizás antes no era el momento, quizás antes
pues no te había llegado la información o la has escuchado tantas veces que todavía no habías copiado. No sé si les ha pasado eso. A veces ves mucha información de muchas cosas, pero y te saturan y tú como que no cuadras, o sea, como que, pero luego se lo escuchas a otra persona y que de hecho eso a mí, no sé si por eso te lo pregunto, porque a veces ocurre que tú dices mucho algo. O sea, yo a veces me siento como repetitiva, digo y nadie me copia. O sea, como que me ignoran, pero viene otra persona y lo dice y ¡pum! Y todo el mundo le copia y es como que, ¿pero y por qué a mí no me copian? Pues tal vez porque no conectan conmigo y no pasa nada, ¿sí? Porque, pues bueno, la forma en que yo lo digo no cuadró, porque pues no tienen mucho feeling conmigo y tal vez tienen más feeling con la otra persona. No pasa nada, lo importante es que ya estás en el camino. Entonces, pues bueno, vete por ahí si quieres, pero también ten en cuenta una cosa. Este tipo de experiencias, esto del sexo de la nueva era, por ejemplo, no es para todo el mundo, ¿sí? Como te digo, tú puede que estés en una etapa de tu vida donde esto no resuene contigo y está bien, ¿listo? Ya lo sabes de qué va un poco. Quizás mañana, quizás en un mes, quizás en un año, quizás en unos años, quizás en otra relación te des cuenta de que esto sí puede cuadrar, porque tu vida ha cambiado, porque tu mentalidad también ha cambiado un poco. Entonces está bien que llega cuando pues lo quieres realmente experimentar. Entonces, conclusión con este tema es que sea como sea que quieras vivir tu sexualidad, que quieras tener tus experiencias sexuales, hazlo siempre pues con amor, con respeto, con una buena comunicación y teniendo en cuenta que puedes expandirlo pues siempre que quieras. ¿Listo? Si quieres, por ejemplo, ya vimos las etapas, ¿no? El deseo, la excitación, la meseta, el orgasmo y la resolución. Si tú te das cuenta en algún momento que quieres expandir o explorar más el tema del deseo, pues está perfecto. Y ahí empiezas a vivir la nueva era en tu sexualidad. ¿Por qué? Porque empiezas a explorar, porque empiezas a investigar, porque empiezas a interesarte por ello y a no ser siempre como lo mismo, ¿no? Lo tradicional, lo que ya conocemos. Lo mismo pasa si no es en el deseo, sino en la excitación. Quieres explorar más esta parte, quieres explorar más esas sensaciones, esas emociones que te genera ese cambio en tu cuerpo. Está perfecto. Igual aparte de la meseta, el tema de solo penetración, pues no, quiero explorar mi sexualidad de otra manera, con más masajes, con más toques, con más cosas. Entonces, genial también. Luego ya el tema de los orgasmos, que ahorita hablamos de un montón de orgasmos y bueno, es un orgasmo al fin y al cabo. Entonces, pues, ¿cómo lo quiero vivir? Bien, quiero que ese orgasmo persista más, no, o solamente dure un momento fugaz, o quiero que ese orgasmo pues me dure todo el día. Y a veces, ojo con esto también, a veces estamos en que queremos el desfogue del momento. Perfecto. Pero otras veces decimos, o bueno, yo lo digo, yo quiero que este orgasmo me dure, no sé, 3 días o 2 días o 2 horas o no sé, para este proyecto que tengo en mente, pues que todo esa sensación, porque es que al fin y al cabo cuando estamos en un encuentro íntimo son todas esas sensaciones que tenemos, todas esas emociones que se nos despiertan, pues que estén allí activas para que yo pueda sacar adelante este proyecto. A mí me pasa, así lo hago yo. Igual, pues bueno, cada uno de nosotros lo utiliza de otra manera, ¿no? Hay gente que lo utiliza ya cuando es el orgasmo como tal, que mandas la energía. Pues bueno, eso hace parte de la nueva era. Todo ese tema de cómo canalizas la energía, hacia dónde la llevas, cómo la expandes, cómo la exploras. Hay gente que hace hasta sanaciones del pasado con la energía sexual. Eso es una maravilla. ¿Y cómo descubres tú todo eso? Hablando de este tema. Porque si no lo hablas, pues no te enteras y no te das cuenta de que, wow, puedo hacer. Listo, no tengo ni idea cómo. Bueno, me hago un taller, me hago un curso, le pago a alguien, sí. Me bajo un libro, me lo busco, voy a la biblioteca, investigo, busco en internet. O sea, ya hoy en día hay un montón de opciones, pero ya tienes unas pautas para llegar a ello. Bien, y eso es lo que buscamos. Cómo poder explorar y expandir eso. Entonces, bueno, conclusión, es un tema fascinante que espero que te haya llamado la atención, que espero que te haya al menos causado curiosidad. Listo, puede que no estés en el momento, puede que sí estés en el momento. Sea como sea, lo importante es que hablamos de un tema interesante, ¿sí? Me encantaría escuchar tus comentarios, leerlos,
Si quieres, si estás en el grupo de Telegram, puedes mandarme un audio y hablamos más de este tema, lo seguimos explorando. Ya sabes que en comunidadfluyendo.com tienes talleres buenísimos en torno a la sexualidad, a las fantasías, a la exploración, al autoconocimiento, pero también al amor propio. Entonces, anímate a revisar todo este contenido. Únete a la membresía de la tribu de relaciones auténticas. Si te llama la atención tener con quién hablar de estos temas, pues que sepas que tenemos una comunidad donde podemos explorar mucho más esto. Bien, yo te dejo por ahora. Espero te haya gustado. Un abrazo, Rafa. Por aquí me dejo un saludito. Qué rico verte por acá. Espero que te haya gustado este directo, a ti y a todas las personas que lo vean. Espero que se animen a compartirlo, a compartir también sus impresiones si les llama la atención. Aquí los estaré leyendo. Un abracito. Nos vemos la próxima semana entonces. Cuídense. Chao, chao.